En el día de hoy, mi propuesta tiene que ver con el poder del papá bendiciendo a su hijo. Quiero leer un texto allí en el primer libro de la Biblia, más específicamente Génesis. Voy a leer el capítulo 27, de los versículos 25 al 29 del libro, repito, de Génesis. Allí dice de la siguiente manera: dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Dios añade bendición a su palabra. La bendición paternal. Y soy intencional al decir paternal, no estoy diciendo maternal. Y aclaro que esto no es un sesgo de desprecio hacia la mamá, sino que es describir, en todo caso como mínimo, algo que tiene que ver con la función del papá respecto de la crianza de sus hijos. Así las cosas, y digo a modo de introducción a algunos conceptos, por ejemplo, tener una familia. ¿Están conmigo? Tener una familia es como tener una casa, salvando las diferencias, por supuesto. Yo no puedo tener una casa declarando, decretando y estableciendo. Si quiere probar, hágalo. Si tienes un pedazo de tierra, párese en esa tierra y declare en el nombre de Jesús que la casa se construye. Posible que pasen 20 años y si todavía usted está con vida, seguirás declarando y no habrá ninguna casa en el terreno. Que lo que hay que hacer es construirla. Es día a día, mañana a mañana, lágrima más lágrima, dineros y deudas, fracasos, decepciones, jornadas largas, jornadas cortas, hasta de llegar al mejor momento de tenerla en tu mano, la llave para entrar a tu propia casa. Las casas hay que construirlas. Las familias hay que construirlas. De hecho, yo tengo la familia que construyo. No tengo la familia que deseo. Es la que yo voy construyendo. A veces he oído por allí que se dicen frases tales como esta: bueno, es que es el marido que me tocó, dijo alguien. Bien, el marido que me tocó, como que mientras repartían maridos en el cielo, al rubio José Celeste se lo llevaron enseguida y es lo que me tocó. Bien, entonces las familias preciosas, lindas, ideales, ya las tienen otros en esa especie de repartir en el cielo, y es la familia que me tocó. Tenga cuidado con esto. No es la que me toca, es la que decido tener, es la que construyo, es la que día a día yo hago algo para que sea mi familia. Así que, mirándolo en perspectiva, tener hijos es una bendición. Ahí deberían gritar amén. Tener hijos es una bendición. No es una molestia. Tampoco es un error de cálculos. Son grandes, ¿me entienden? Tener hijos no es un dolor,
ni una equivocación fugaz. De hecho, si así hubiera sido, nunca le digas a tu hijo que fue un error o un descuido de papá y de mamá. Son hijos, punto, se acabó, son hijos. Y a partir de allí, la presencia y la influencia del padre sobre sus hijos es una influencia vital y a la vez irreemplazable. No, de hecho, me ahorro comentarios para sostener lo mismo respecto de mamá, porque mamá siempre influye. Mamá, todos sus hijos siempre son sus bebés. Las miro a todas las madres que estén por aquí. Ellos son mis bebés, ¿bien? ¿Me dicen amén, mamás? Y son mis bebés cuando son pequeñitos. Y de hecho, también son sus bebés cuando ya son grandecitos. De hecho, el bebé tiene barba, habla grueso, pero es mi bebé. De hecho, los conflictos de los hijos son mayoritariamente contra el papá y no contra la mamá. Porque la mamá es un útero caminando siempre. Porque solo ella sabe qué significa haber llevado a esa criatura en su vientre por 9 meses. Por eso siempre digo, la mamá ama con 9 meses de ventaja. De hecho, el padre le dice, o el esposo le dice a la esposa, no quiero que ese entre a la casa otra vez. Ese es su hijo. Ese lo trajo él al mundo, pero lo ha deshonrado por alguna decisión o por alguna actitud. Entonces se lo dice a la esposa, que es la mamá de ese. Y ella le dice, sí, mi amor, se hará lo que usted diga. Pero de alguna forma ella se las ingenia y le deja un plato de comida a escondidas. O le da un billete para allí y diciéndole que no se entere papá. ¿Por qué? Porque mamá ama con 9 meses de ventaja. Fíjese qué interesante. Fíjese qué interesante que la palabra matrimonio, ustedes ya lo sabían, significa amar con amor de matriz. Matri es matriz. Quiere decir entonces que los maridos y las maridas tienen conflictos, pero jamás llegarán a separarse. ¿Por qué? Porque en algún momento serán como la mamá. El padre es ejecutivo, directo y práctico, frío. La mamá es emoción, es nueva oportunidad. Ella cree que el bebé, que ahora es un Satanás, ella cree que él va a cambiar. El padre dice que no, la mamá dice que sí. Si las cosas, nuestros matrimonios serían para toda la vida si nos amáramos con amor de matriz. Algo así como amar a la Cristina mía como si yo hubiera estado embarazada de ella. Y de hecho, como si yo hubiera sido el bebé que ella trajo al mundo. Es un amor de oportunidad. Viéndolo desde esta perspectiva, la influencia, la presencia del padre sobre sus hijos es vital e irreemplazable. Al punto que si el padre no ejerce esa presencia y esa influencia, ese hijo deberá buscarla en el día de mañana. Ese hijo está condenado a recibir, en el mejor de los casos, de personas piadosas que lo adopten, de personas con misericordia que lo ayuden, o en el peor de los casos, ese hijo que fue privado de la presencia, de la influencia de su papá en vivo y en directo por distintas razones, ese hijo se verá en la obligación de luchar solo, de luchar por su cuenta, tratando con los peligros que eso implica, de superar el estrés que significa haber tenido papá y no haber tenido un padre. Hay una pequeña diferencia al respecto. Papá y padre no es la misma cosa. Muchos son papás porque tuvieron un encuentro de avivamiento con ella en algún lugar del planeta. El niño nació, pero se quedó sin padre, porque padre es el que engendra, y porque engendra es el que cuida, el que forma y el que acompaña. Así las cosas, me doy cuenta que la influencia y el modelaje espiritual que el padre ejerce
crea modelos de vida adecuados en sus hijos. O en su defecto, si ese padre no modela esos modelos de vida, la vida para ese niño se empieza a ver distorsionada y comienza a pensar de modo inadecuado. Empieza a caminar caminos incorrectos y no recomendables bajo ningún punto de vista. Hablando de padres y de hijos, la historia que acabo de leer son palabras que corresponden al famoso Isaac. Isaac, que suelta estas palabras hacia los finales de su vida. Él va a bendecir a su hijo mayor. Él va a soltar una bendición sobre su primogénito. Pero aunque ese gesto muestra un aspecto de él como padre muy positivo, porque él va a bendecir a su hijo, también muestra otro aspecto que está implícito en la dinámica de todo el texto, y es que él era padre y esposo de una familia disfuncional, parecida a tantas familias de nuestros días. Disfuncional es precisamente porque las funciones y las posiciones de los distintos integrantes de la estructura familiar no está funcionando adecuadamente. Él es padre de una familia disfuncional. Queridos hermanos, iglesia, la sociedad de hoy muestra que hay padres de todo tipo y de toda clase. Hay padres buenos que por ser buenos, lo cierto es que deben ser honrados, pero aunque son buenos, no son honrados por sus hijos, ni menos por el resto de su familia. Hay otros padres que son honrados, pero una vez que se murieron, una vez que ya no están, que ya no existen físicamente hablando. Hay otros padres que quieren ser buenos, y lo cierto es que no les permiten por distintas circunstancias en la relación con la mamá de la criatura. Y también en la misma línea debo decir que hay padres no buenos. Me resulta duro decir de que hay padres que son malos, porque no puedo entender cómo un padre abandona a sus hijos. Y lo cierto es que la sociedad dice, esos padres no merecen ser honrados. Aunque eso merece como tema otro tiempo, otro análisis, otra profundidad y otro espacio. Muy común, es muy demasiado común encontrarse con cuadros de estas características y de este tipo. Mientras estoy hablando, son varios de ustedes los que conectan su propia historia de vida con lo que van escuchando. Y de hecho, no pretende ser esta palabra una palabra que aumente la grieta de su dolor, sino que es una palabra que busca cerrar esas grietas para que nuestras familias recuperen la relación, para que todos podamos decir, no hay cosa más linda que vivir con mi familia. Ahora, familia, dije, disfuncional es una en la que no funcionan bien los roles y las actitudes de los que son los actores y protagonistas del esquema familiar. Por ejemplo, los padres de este relato, Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca tenían dos hijos, famosos por cierto, Esaú y Jacob. Y lo interesante y preocupante a la vez es que estos dos padres, papá y mamá, no solo tienen dos hijos, sino que cada uno ha elegido cuál sería el preferido de uno y de otro. Señoras y señores, este papá y esta mamá tenían hijos preferidos, y eso no solo marcaba distancia dentro de la intimidad y la estructura familiar, sino que también, ¿por qué no?, justificó que ese día haya sucedido lo que sucedió en esa casa, que de hecho parte de esa lectura la hice al principio de esta exposición. Si tengo su atención todavía. Por un lado, Isaac y Esaú. Ahí está el papá y su hijo preferido, el mayor, el primogénito, llamado Esaú. El nombre Esaú traduce como velludo, peludo, cubierto de pelo. Esaú, a diferencia de su hermano Jacob, es un hombre de campo.
Es un hombre que conoce la vida del campo y toda la multitud de sus detalles. Es cazador por elección y es muy hábil en términos de caza. Sus rasgos son duros. De hecho, su vida es sencilla. Y por ser el primogénito, nada más ni nada menos, según la cultura de la que ellos son parte en aquellos años, el padre debía soltar una bendición sobre su vida. Un detalle no menor es que Esaú, de los dos hijos, él era el único que sabía no solo cuál era la comida preferida de su papá, sino que él sabía cómo prepararle la comida a su papá, igual que todos los hijos que están aquí. Conocía los gustos del viejo, sabía cómo eran los condimentos y los ingredientes de la comida preferida de su padre. Tal es así que su padre, sabiéndose morir y sintiéndose obligado a que ahora debe soltar la bendición sobre su primogénito, solo le dijo: ve a cazar y vuelve y prepárame esa comida. Una clave entre ellos. Esaú escuchó de su papá: tú sabes lo que me gusta y sabes cómo preparármela. Qué interesante, porque Esaú es el hijo que siempre andaba al lado de su padre. Hoy le llamamos el mano derecha de su papá. Ese es Esaú. Y de hecho es el que lo conocía a su padre más que su otro hermano. Por otro lado, aquí está Esaú, Isaac. ¿Lo ven? Por este lado, ayúdeme con su imaginación. Por este lado está Rebeca, la esposa de Isaac, la mamá de Esaú y a la vez la mamá de Jacob. Pero a este lado está Rebeca y Jacob. Jacob significa suplantador, usurpador, y bien también puede significar el protegido. De hecho, Jacob es gemelo con Esaú. Y es interesante porque, a diferencia de su hermano, que es un hombre de campo, Jacob es un hombre de hogar. Él es de la puerta hacia adentro de su casa. Conoce todas las tareas de la casa. Jacob se hacía su propia cama. Esaú dormía en cualquier lado aunque no hubiera colchón. De hecho, Jacob limpiaba los pisos y ayudaba con los platos a la madre. El otro comía tanto en un plato o en la mismísima mano. Eran tan distintos, pero él tiene una personalidad más tranquila. Es un muchacho más pacífico y es nada más ni nada menos que el protegido de su madre. Como decimos en mi país, es el nene de mamá. Ahora bien, él es el que siempre anda con su mamá. Él es el que siempre busca a su mamá. Siempre está con ella. Y como ya les dije, Isaac es el padre de ellos dos. La Biblia dice que está anciano. La Biblia dice que está ciego y que habrá de morir muy pronto. Por eso, en ese escenario, Isaac tiene que cumplir con un deber que es propio de la cultura de la que son parte. ¿Cuál es su deber? Tiene que bendecir a su primogénito. Que no es solamente que te vaya bien, que Dios te bendiga. No, no, no. Lo que pronunciaba el padre tenía fuerza jurídica legal. O sea, era prácticamente imposible que el camino que el padre escribía con sus palabras de bendición no fueran cumplidas en la vida del hijo si es que obedecía y se sujetaba a lo que acababa de escuchar. Por eso era una batalla entre hijos. Por eso querían la bendición del padre, porque ellos querían que les fuera bien en la vida. Lo cierto es que por ley el primogénito recibiría esa bendición. Ahora bien, versículos 1 al 24 del libro de Génesis, capítulo 27, aparece una trama que yo llamo de buena voluntad por un lado en el caso del padre y de engaños, una especie de maraña construida para engañar entre la mamá y su hijo preferido. Si todavía están aquí, avanzo y digo, en toda la porción del texto van a suceder ahora algunas cosas curiosas y ciertamente muy dolorosas. Isaac, como que estuviera allí,
y me gusta imaginar lo que leo. Isaac le pide a Esaú: hijo, cocíname mi comida preferida. Y cuando comamos juntos de mi comida preferida, preparada por tus propias manos, voy a soltarte la bendición que como padre con mucho gusto tengo que soltar sobre tu vida. Es un diálogo que se desarrolla entre el viejo papá y su hijo mayor. De hecho, hay ternura en sus ojos. ¿Los ven conmigo? De hecho, hay emoción. De hecho, Esaú está conmovido porque dice: wow, y finalmente este día ha llegado. Mi padre me va a soltar la bendición. Pero yo, que estoy lejos de ellos, a miles de años después, me pregunto: ¿por qué solamente está hablando Isaac con su hijo Esaú? Y pregunto más todavía: ¿dónde está la madre? ¿Dónde está Rebeca, su esposa? ¿Estará cocinando? ¿Estará lavando ropas? ¿Estará haciendo unos tacos? ¿Estará? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está Rebeca? Respuesta: está escondida detrás de una cortina, escuchando lo que habla el viejo con su hijo mayor. ¿La ven a Rebeca escondida? Muy bien. Y ella está escuchando atenta. Y cuando termina la conversación, en vez de caer sobre sus rodillas y clamar a Dios y decir: Señor mío, dale minutos más de vida a mi viejo ya, para que bendiga a nuestro hijo, en vez de hacer un gesto espiritual, sale corriendo detrás de la cortina y comienza a buscar a Jacob en silencio. Jacob. Bueno, Jacob. Y allá atrás, entre el corral de las ovejas y al lado donde están las doñas gallinas, buscando que el papá no salga ni que Esaú los mire y los conozca, ella le habla en silencio a su hijo Jacob y le cuenta por detalle todo lo que escuchó. Y le dice, según dice la Biblia: vete, busca en los corrales 2 cabritos. Y le da las particularidades de los animalitos, porque ella es la esposa del viejo y ella conoce cómo le gusta el guiso. Así que tráeme 2 cabritos, yo prepararé la comida. Y le dijo así: hey, obedece mi voz en lo que yo te mando, le dijo la mamá a su hijo. Ahora lo miro a Jacob, porque yo viajé en el túnel del tiempo, y lo quedo mirando a este y digo: este no tiene ni idea cómo se prepara la comida del padre. De hecho, ni sé si sabe cocinar. Pero también me sospecha otra cosa: parece ser que no conoce tampoco los gustos de su papá. Si le preguntan por su mamá, él ha hecho su elección, pero él no conoce a su papá. Y esto es lo que me preocupa. Reciba esto, por favor. Esto es lo que preocupa en esa familia. La madre no quiere la bendición para su primogénito Esaú, la quiere para su hijo preferido, la quiere para el hijo de su debilidad. Y de hecho, el relato avanza y continúa. Dice la Biblia ahora que Jacob se asusta cuando se entera de los planes de su mamá. Yo sé que me amás, pero ¿cómo voy a hacer esto? Porque papá se va a dar cuenta. Porque cuando yo entre, Esaú es velludo, peludo, y yo soy lampiño. O sea, Esaú tiene pelo como para exportar a las naciones y regalarnos a varios de nosotros. Pero yo no tengo pelo por ningún lado. Y la madre vuelve a insistir. Y ahora dijo algo más atrevido la mamá: quiero que obedezcas lo que yo te digo. Porque Jacob le había dicho: si papá se entera, me va a soltar una maldición en vez de una bendición. Y la madre, me estremece leer su respuesta, le dijo: que tu maldición caiga sobre mí. No es una extraña, ni es una bruja, es la mamá de Jacob y la mamá de Esaú. Que tu maldición caiga sobre mí. Esta es una madre dispuesta a todo para que su hijo predilecto sea bendecido, olvidando que tiene otro por quien debiera hacer lo mismo. Señoras y señores, papás y mamás, no se puede ni se debe hacer diferencias entre los hijos.
tener preferencias con alguno de los hijos y esperar que todo marche bien en casa. De hecho, puedo citar cientos y cientos de experiencias donde precisamente esto fue doloroso en la casa de muchos. Si tengo su atención, digo, por años tuve que luchar con algunos de estos conceptos, viniendo del escenario familiar. El ser hijo y no tener las habilidades que tienen otros ha sido doloroso para quien habla. A mí me llamaban el muerto Herrera porque no miraba los ojos. Y no miraba los ojos porque desde los 10 años mis conjuntivas se degeneraron en su crecimiento y hace que hoy yo tenga 8 operaciones en mis ojos. Siempre mis ojos fueron rojos. Desde los 12 años hasta el día de hoy no sé qué es tener ojos blancos, y usted entiende lo que digo. Siempre mis ojos rojos. Eso hizo que yo mirara siempre hacia abajo por la vergüenza y por el complejo. ¿Por qué tenés esos ojos tan rojos? Por más de 3 años en los inviernos no podía hablar. Tenía que escribir en un papel para comunicarme. Esa era mi dolencia, ese era mi problema. Al punto que al día de hoy he perdido el 100% de mi capacidad auditiva de los medios y de los agudos. Por eso algunos ya se han dado cuenta que he vuelto a preguntarles por lo que me dicen, porque a esta altura de mi vida estoy luchando con una sordera crónica. Lo que quiero compartirte es que esa es mi vida. Esas son las enfermedades que me invadieron. Y es allí cuando uno no necesita ser el peor de otro, ser distinto a, y nunca llegarás a ser como. Las frases de sos un burro, queriendo decir en Argentina que no te da la cabeza para matemáticas u otras cosas, oiga, marcan la vida de los hijos. Por eso, tarde o temprano ese niño, ese muchacho, esa niña, tendrá que crecer. Y un día, cuando no esté el viejo y la madre, deberá enfrentar las circunstancias de no haberse sabido importante y de haber sido el segundo después de algunos primeros. Yo sé por qué le digo, nunca jamás hagas diferencias con tus hijos. Si tienes a uno que es un habilidoso del fútbol y es alguien que está a la altura entre Messi y el Espíritu de Dios, no le digas al resto de los hijos tuyos que jamás serán como su hermano. Papás, mamás, valora que son distintos, valora que son diferentes. Imagine esta iglesia si todos fueran como usted. Imagine cómo sería esta iglesia si todos fueran como el que está sentado atrás. Bendita sea la diferencia. Esaú no es Jacob, Jacob tampoco es Esaú, pero los dos son hijos de papá y mamá. Pero ellos cometen el error de tener hijos preferidos. Así que ahora Rebeca comienza a preparar la comida. Ya Esaú se fue a cazar sus presas. Ya le trajo Jacob a la mamá algunos cabritos. Y ahora no solo que deja la cocina ardiendo, preparándose la comida para el papá, sino que ahora lo llama a Jacob a la habitación y le dice: hijo, venga. Y para sorpresa de Jacob, comienza a vestir o a disfrazar a su hijo. Y según dice el relato bíblico, le va poniendo ropas nuevas que no había usado nunca jamás Esaú. Tal es el punto que también le dice: los cabritos que matamos, tráeme los cueros,
los lava, los seca, los prepara. Dios mío, como para filmar esa escena, le pone pelo de cabra en su cuello y en sus brazos para simular al velludo o al peludo de su hijo mayor, para que se parezca a su hermano. La madre está preparando a su hijo para que engañe al padre. No lo está preparando para que honre a su padre. De hecho, con la comida en la mano, finalmente llega el momento en que Jacob tiene que enfrentar a su papá, temblándole una pata y la segunda también. Pasa la cortina, se para al frente de su papá, que está ciego y no lo ve. Es interesante porque se presenta y le dice, tratando de cambiar la voz a la Esaú, y dice: soy Esaú, tu primogénito. Hace la presentación y dice: yo soy Saúl. El hijo sigue al pie de la letra el libreto de su mamá. Por eso él va a hacer ahora su parte. Y su parte es que le va a mentir a su ya anciano, ciego y moribundo padre. La historia termina, como usted ya sabe, que entre la mamá y uno de sus hijos, Jacob, finalmente engañan al viejo papá ciego Isaac, y finalmente se quedó con su bendición. Aunque Isaac dudó en algún momento, finalmente accedió y bendijo a Jacob. Y la bendición que pronunció, acabo de leérsela hace unos minutos atrás, en el texto base de esta predicación. Ahora pregunto, te pone un poco más espesa la predicación. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros con un hijo que nos tratara así? ¿Qué hacemos con los hijos agresivos? Los hijos irrespetuosos, los hijos violentos. ¿Qué harías con un hijo si como hijo te golpea, siendo su padre o siendo su madre? ¿Qué harías con actitudes como estas con nuestros hijos? La pregunta es, ¿les bendeciríamos? Papás, mamás, ¿no es acaso verdad que vivimos en una sociedad que sabe y sabe mucho acerca de lo que se conoce como merecimientos? Esto quiere decir de que las personas son dignas de que se las retribuya con lo que se merecen. Si ha hecho un mal a la sociedad, merece ir a prisión. Si ha hecho un mal a la familia, merece una deshonra. No estoy predicando que así debe ser, estoy diciendo que eso es lo que ocurre allá afuera. Todos nosotros nos manejamos por merecimientos, para las cosas buenas y obviamente para las que no son tan buenas. Un hijo así, llamado Jacob, que trama con su mamá engañar a su papá, que son integrantes de una misma familia. Un hijo como Jacob no se merece ser bendecido por un padre al que le está literalmente mintiendo y al que le está literalmente robando. Porque, señoras y señores, precisamente por aplicar este argumento, pensamiento de nuestra sociedad, es que tenemos y sufrimos familias destruidas, alejadas y dolidas. Vamos, aquí también han de vivirse experiencias tales como: mi hijo se fue de casa y hace tiempo que no nos llama. Lloramos la ausencia de muchos de nuestros hijos, rebeldes con o sin causa, en épocas tan significativas para la familia como es Navidad o la fiesta de cumpleaños, el día de la mamá, el día del padre. Todos sabemos que los 4 hijos que tenemos van a bendecirnos, pero el quinto no llamará. La pregunta es si hay alguien que disfrute semejante experiencia. Todos los que somos humanos, papás y mamás, caminamos por el mundo llevando este dolor adentro de nuestra alma. Y hasta, ¿por qué no?, asistiendo a esa especie de espectáculo donde necesitamos mostrar un rostro que de alguna manera le diga a todos: estoy bien, estoy bien. Cuando en esencia nuestro grito silencioso a veces y en ocasiones explota y no lo podemos ya dominar. Es que también como padres somos tantas veces así. No hacemos algo más por un hijo porque el hijo no se lo merece. Señoras y señores, los muchachos delincuentes tienen una mamá y un papá. Los muchachos que venden drogas tienen un papá y una mamá.
Los asesinos no nacieron de un plato volador llegado de Marte, salieron y fueron paridos por una madre. Los buenos y los malos, si son humanos, vinieron al mundo y todos pueden decir que tienen un padre y tienen una madre. Tener un padre y una madre no significa tener una relación saludable dentro de la vida intrafamiliar. Es allí donde se dibujan y se suceden infinidades de escenas que hacen que aún para estos días no se disfrute la experiencia familiar. Por eso, a continuación del texto se van a dar una serie de gestos entre el padre viejo, ciego y a punto de morir, con un hijo que solo quiere de él una cosa. Él solo quiere de su papá su bendición, y que junto con su madre este hijo está dispuesto a robársela. Míreme aquí. Ese día Jacob estuvo dispuesto y junto con su mamá preparó la comida preferida del papá. Pregunto, ¿por qué preparó esa comida? Si es que lo hizo porque quería sacarle al padre lo que realmente le interesaba. Me pregunto, ¿Jacob le habrá hecho antes una comida a su padre? Si fuera así, esta ahora es una comida diferente, porque con esta comida quiere sacarle algo a su padre antes que se muera. Y si nunca le preparó una comida a su padre antes, pregunto, ¿por qué la está cocinando ahora? ¿Por qué la está preparando ahora? Respuesta, porque solo quiere de él, no su persona, sino lo que él tiene y lo que quiere para él antes que el viejo se muera. Recuerda la desesperación de aquellos herederos. De modo que antes de que el padre muera, son capaces de agarrar el dedo para ponerle una firma y quedarse con la herencia luego de esa firma. Entonces, leo esto y digo, ¿quién es un padre? ¿Quién es un padre? ¿Uno que tiene dinero? ¿Quién es un padre? Uno que debe permitirme todo para que entonces yo diga que él es bueno. ¿Quién es un padre? Un hombre sencillo y bueno que merece mi honra, pues un hombre duro y malo que merece mi desprecio. ¿Cómo se siente un padre saber que solo sirve para dar cosas y satisfacer pedidos? Porque hermanos, hermanas, papás, mamás, más allá de las páginas tristes de la vida que muestra padres haciendo mal a sus hijos, abandonándolos y violentándolos, me llamó mucho la atención porque me llevaron a visitar un hogar y conté más de 42 niños abandonados por sus padres, sus miradas perdidas, la incertidumbre de un futuro inmediato, los riesgos y los peligros a los que están expuestos porque no tienen la figura del que los cubre, del que los cuida. Salí de ahí en silencio, consternado, más que nunca preguntándome cómo puede ser que un padre abandone a sus hijos. Pero por encima de todo eso, por encima de que el padre no sea el ideal, lo que tengo es lo siguiente: es que ese padre es el que me dio la vida. Ese padre es el que permite que yo viva, y solo por eso es merecedor de mi respeto, de mi honra, de mi gratitud, y no necesariamente de mi aprobación de sus actos malos. Yo no sería quien soy si don Arnoldo Herrera Vidal no hubiera sido mi padre. Y en este sentido, en mi caso, desde morirse el viejo, tuve la paz que todos los te amo que debía decírselos, no me quedé en deuda con ninguno. Que antes que muriera le di todos sus abrazos y hasta donde pude le di toda mi honra. Ahora, mirándolo desde esta perspectiva, mi caso ahora que ya mi padre no vive,
He decidido seguir honrándolo con mi forma de vivir todos los días. Si usted me conoce un poco más, entonces sabrá cómo es mi padre o cómo era él. Mi forma de vivir le lleva honra a su memoria. Papá tenía primer grado de la primaria, trabajador ejemplar, un hombre pacífico, espiritual, de oración, un hombre pura paz caminando. Hoy no solo que no lo tengo, pero hoy tengo la responsabilidad de seguir honrando. Usted puede conocer a la Cristina, mi esposa, viendo cómo yo me muevo entre ustedes. Mi forma de vivir honra a los seres que amo. Mis hijos pueden estar tranquilos que el viejo que esté lejos, él vivirá de tal modo que le traiga honra a la vida de ellos. Definitivamente, esto es mucho más que un compromiso paternal. Esto tiene que ver con la vida de todos los días. Así las cosas. Imaginen esa escena. Isaac, a pesar de toda esta trama de engaños, bendijo a su hijo y determinó un futuro único y maravilloso para su hijo. Y del texto que acabo de leer aprendo algunas cosas. De hecho, el texto particularmente dice, versículos 26 y 27, y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. No voy a estar mucho tiempo más. Lo primero que aparece en el relato es el pedido del papá: hijo, acércate. Y el hijo se acercó. ¿Cuál es el pedido que nos hace la Escritura a los papás de estos días? Acorta la distancia, achica la distancia. En tanto puedas y tu hijo te lo permita hacerlo, acorta las distancias. Hay hijos alejados de sus padres. Hay padres alejados de sus hijos. De hecho, nos duele la distancia. De hecho, nos cansan las peleas, nos destrozan las deshonras. Isaac es un hombre anciano, está ciego, ya casi no puede moverse porque va a morir. Y lo único que le pide a su hijo es que se acerque a él después de haberle pedido que le prepares el plato de comida preferida. Parece ser, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, parece ser que así es la rueda de la vida. Si hay alguien más o menos de mi edad o tiene unos 10 años más de los que yo tengo, no podrá negar que por muchos años el padre debió acercarse a su hijo. Y ahora, en el ocaso de nuestra vida, el padre necesita pedirle a su hijo que se acerque a él. Pregunto, ¿no podría Isaac haber bendecido a la distancia a su hijo Jacob? La respuesta es sí, claro que sí. Pero ¿por qué le pidió que se acercara? Precisamente por eso. Porque antes de dar una bendición, él sigue siendo un hombre viejo que necesita de la cercanía de su hijo. Y mire lo que le pide que le dé un beso. De hecho, Jacob accede, le da un beso y con el beso terminará por robar una bendición a cambio de un beso. Todos sabemos que nos necesitamos cerca. Todos sabemos que no nos necesitamos lejos. Para el año de la pandemia viajé a los Estados Unidos por 15 días. Tuve que quedarme casi 88 días. No pude entrar a mi país. Necesitaba a Cristina cerca y no lejos. Eso sí, a través del celular, de la tablet, de lo que sea, nos conectábamos y hablábamos interminables minutos. Si habré besado esos teléfonos, si habré abrazado esa tablet. Y esto de decirle necesito cerca, no nos necesitamos lejos. Y usted es humano como yo, dirá amén a esto. No nos necesitamos lejos.
nos necesitamos cerca. De hecho, porque cercanía es otra cosa. Cercanía es caricia, es cobertura, es seguridad. Cercanía es olores, es costumbres, son hábitos. Por eso, ¿estás acaso distanciado con tu padre? La pregunta es, ¿cuándo entonces te acercarás a él? Te aviso que cuando esté muerto ya será muy tarde. ¿Estás distanciado con uno de tus hijos? Mantente en la distancia si quieres. Pero sabes que una cosa es estar distanciado con tu jefe de la compañía o con un primo lejano. Pero cómo duele estar distanciado de un hijo. Entonces, acorta la distancia. Acércate. El texto dice que Jacob se acercó y lo besó. ¿Y qué hizo Isaac? Olió Isaac el olor de sus vestidos. Cuánta ternura que hay aquí. Acércate a tu hijo, papá. Abrázalo, bésalo, huélelo. No le digas que lo amas, sino demuéstrale que lo amas. Estas tres acciones dicen que esto es así. Ser padre presente no es lo mismo que ser padre ausente. Ser afectivo, ser demostrativo. ¿Cuánto vale un abrazo? ¿Cuánto vale un beso? ¿Acaso no es verdad que oímos a tantos decir que fueron criados sin abrazos? Que de hecho que fueron criados sin un beso de papá o de mamá. ¿Cuántos papás dijeron, bueno, yo soy así? A mí me criaron así. A mí nunca me abrazaron. Si a ti nunca te abrazaron, ¿por qué le haces pagar esa falta a tus propios hijos? No es que bueno, yo soy hombre. Y alguien nos mintió por allí diciendo los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Usted no llora. A mí me tocan así, lloro. Y soy bien hombre. Entonces, este es mi temperamento. Yo no soy demostrativo. Este pastor dice, no hay problema que digas que no eres demostrativo. Pero basta, viejo. Comienza a hacerlo. Porque tus hijos no quieren abrazos de los patrones ni de los extraños. Tus hijos quieren los abrazos tuyos. Porque esos no tienen reemplazo. Es el abrazo del viejo. Que no llegue el día que desees ese abrazo y ya no los tengas. Esto hay que hacerlo ahora. Y esto no hay que hacerlo mañana. Esto hay que hacerlo a partir de hoy. De ser así, la vida de un padre se va apagando. ¿Qué es lo que ese padre más necesita? Me está pasando a mí, Dios mío. De hecho, si este es mi plazo de vida, yo he vivido hasta aquí, hasta 64. La Biblia dice que vivimos hasta los 70. Santo Dios. Quedan 6. Pero con esfuerzo, trabajo, fitness y privándome de las harinas, hasta los 80. Señor mío, por favor, 16 años más, 20 años. ¿Cuánto quisiera estar acá cuando fui papá por primera vez a los 22? Pero estoy aquí y ya he caminado lo suficiente para darme cuenta que no necesito el dinero de mis hijos, que no necesito el carro de mis hijos, que no necesito cosas de mis hijos. Lo único que necesito, míreme, es que me den un beso, es que estén conmigo, es que yo esté con ellos. Es que en un momento en la vida es así. Un día tus carros no te salvarán. Un día los títulos que tienes colgados no servirán absolutamente para nada. Lo único que servirá es que esos dos que se parecen a ti te den un abrazo. Eso pidió el viejo Isaac. Dame un beso. Dame un abrazo. Es lo más que necesitamos.
No son aplausos ni que me digan sos el mejor padre del planeta. Es más, ni aún necesitamos un muchas gracias. Solo necesitamos un abrazo y un beso. Si yo lo necesito, lo necesita mi hijo. Si yo y mi hijo lo necesita mi esposa. Entre ella y yo era el más demostrativo. Los Herrera, mi familia, son así pegajosos en su demostración de amor. Ellos siempre dicen te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. De hecho, nuestros bebés, como veo la beba allí, sufren cuando la agarra un Herrera. Porque dicen, ay, qué lindo el pelo, ay, mi vida. Y los luceros no. Cristina es lucero. Ellos dicen te amo y te dura 20 años el te amo de ellos. Llegué ese día a casa, todos los Herrera dentro mío. Llego y veo a mi esposa. Yo digo, es digna de ser abrazada. Le doy un abrazo, responde. Le doy un segundo abrazo y me mira. Le doy un tercer abrazo y me pone las manos aquí y me dice, ¡ay, que me asfixias! Fue nuestra primera y gran pelea matrimonial. Entonces reacciono así, digo, ¡ay, la señora, la asfixio! Entonces, si la asfixio, ¿qué estoy haciendo acá? Pues me voy de esta casa y arranco para la puerta para irme, pensando como que en las telenovelas ella vendría atrás. No te vayas, Juan Emilio, no te vayas. Llegué a la puerta y le digo, me voy. Y ella dice, el que se va sin que lo echen, volverá sin que lo llamen. Yo digo, qué fría que sos. Fría soy, me voy. Cierro la puerta. En vez de abrirse la puerta diciendo, no, mi vida, perdón, vuelve, que escucho trac, trac, doble llave. No puede ser que me dejó fuera de casa. Voy por la ventana y digo, me sacaste de la casa, y corro por detrás para entrar por la puerta del patio de atrás. Y llega primero ella y me mira así como, he quitado tu vida y no tengo vida en mis ojos. Trac, trac. Y me dejó afuera. 6 horas arriba del techo, al lado del tanque de agua de la casa. Al final volví, toco la puerta. Quitina, perdóname, Quitina, abrime. Y me abrió. Bueno, después nació Sebastián, pero no tiene nada que ver eso, nuestro hijo. Pero son malos, ¿eh? Yo sigo demostrando y ella me responde con sus gestos. Y así he aprendido yo hacia ella y ella hacia mí. No te ampares en tu temperamento. No digas, a mí me criaron así. Póngase los pantalones y diga, a mí me criaron así, pero seré otro. Lo haré de otra forma. Romperé aquel molde. Y si no tuve besos, besaré a mis hijos. Si no me dieron abrazos, se los daré a los míos. Me acercaré. Y de hecho, luego dice, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo. Y aquí está toda la bendición de Isaac hacia Jacob. Él creía que se la estaba soltando a Esaú. ¿Qué hizo? Exalte sus virtudes. Seguramente tu hijo, mira, seguramente tu hijo tiene defectos. No se los recuerdes, simple, no se los recuerdes. Seguramente ha cometido errores, pero resalta sus virtudes, porque él va a caminar por las virtudes que el viejo dice que tiene y no por los errores que todo el mundo dice que posee. De nuevo, siempre llegamos al mismo punto, y el punto es por el lado del padre que la cuerda se afloja para reparar, para mirar solo las virtudes de sus hijos. Podemos recitar una lista larga de defectos, pero el Padre bueno elige recitar la también larga lista de virtudes. Qué maravilloso sería que lo hagas así con tus hijos y yo con los míos.
Pero también qué maravilloso sería que de la misma forma procedieran los hijos con sus padres. Padre duro, no demostrativo, pero que te acerques al viejo y le digas: Padre trabajador y amoroso, Padre esforzado para que yo fuera feliz, por encima de sus defectos, realzar sus virtudes. Aquí voy llegando al final. El viejo Isaac determinó el mejor de los futuros para su hijo Esaú, con que era Jacob. Los errores, la conducta mala del hijo hacen que se crea que siempre le va a ir mal por toda la vida. Pero el poder de la bendición de un padre más la obediencia de su hijo cambiará el rumbo de su hijo, de su vida, y transformará su vida. Ninguna palabra de aliento es más esperada por el hijo que la de su propio padre. Jacob, el suplantador y usurpador, por la bendición de su papá, luego, Génesis 32:28, se transformó en Israel, el que lucha y el que vence. Lo puedas y estés cerca de tu hijo, impón tus manos sobre él y hazlo de modo de que se entienda que la bendición de Dios viene de arriba. Modela tu vida y la suelta sobre tu hijo. Hay un momento en la vida que solo se reduce a tres: Dios, el papá y su hijo. Y así las cosas, ¿por qué no deja una prenda, un testimonio como evidencia o recuerdo memorial de lo que pasó? No dejes solo una palabra linda de recuerdo, deja algo significativo. Pon en la mano de tu hijo un reloj, un dinero, una prenda. Entre Isaac y Jacob hubo una comida y jamás ellos olvidarían lo que pasó con ella. Y luego, ¿por qué no? Continúa de por vida bendiciendo a tu hijo a pesar de sus errores. ¿Sabes qué? No habrá hijo que se vaya de casa que mañana no retorne. Y retornará por el gesto de amor de un padre que por encima de sus errores ha decidido bendecirlo y determinar el mejor tiempo para su vida de ahí en adelante. Hasta aquí, ¿me están siguiendo? Quiero cerrar de alguna forma, ¿por qué no? Como modelando esto. Quisiera que ustedes presten atención a lo que quiero hacer ahora. ¿Puedes venir? ¿Está tu papá acá? ¿Me lo presta, papá? ¿Estás prestado? ¿Tu nombre? ¿Samuel? ¿Samuel? Este está condenado. Nombre de profeta tiene. A ver si lo explico mejor con esta dinámica. De hecho, lo desarrollé en estas notas. Creo que ciertamente será de bendición. Ahí está Samuel. Yo soy su papá, con su permiso, a los fines de esta ilustración. Por alguna razón, entre Samuel y yo las cosas no están bien. Nada nuevo bajo el sol y sobre la tierra, por alguna razón. Pero lejos de que Samuel no es el Jacob de la Biblia, lo que pasó en esa casa ese día transformó la vida del papá, la de Esaú más tarde y la de Jacob luego. Entonces Isaac, ciego ya, le dice a su hijo: acércate, hijo mío, y bésame. Y de hecho, cuando se acerca, lo que hace el papá es que huele el olor de los vestidos de su hijo. Y una vez que hizo eso, impuso sus manos bendiciendo a su hijo, determinando el mejor de los futuros para su hijo. Dejó un recuerdo. Luego murió en paz, y el Jacob usurpador se transformó en Israel, el que lucha y el que vence. Así que la dinámica es esta. La puedes hacer esta noche después de este servicio, o puedes hacerla al finalizar el servicio y salir a buscar a tu hijo, o puedes viajar solo para hacer esto con tu hijo el día de mañana.
te aseguro por la Biblia, no por mi nombre, de que entonces las cosas comenzarán a cambiar. Así que la Escritura dice, acércase. De hecho, yo puedo decirle a Samuel que lo amo, pero a la distancia. Puedo decirte, daría un abrazo, pero no puedo. Puedo contarle tantas cosas que haría, pero la distancia no es lo mismo que la cercanía. Entonces, solo cuando se acercó, con permiso, lo abrazó. Suéltate, ahí está. Lo abrazó, lo besó y lo olió. Si no me acerco, no hay beso. Si no me acerco, no hay abrazo. Si no me acerco, no hay perfume, no hay olor. Si no me acerco, no hay reconciliación. De hecho, en las peleas matrimoniales, ¿cuántos tuvieron una la última semana? Confiesen, pecadores, ¿verdad que sí? Y que ella empiece y basta, y que me dijiste, y que esto y lo otro, y él contesta, seguí gritando, bla, 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 y ahí están los vecinos. Dice, parece que los Pérez tienen problemas. Pero pruebe con una cosa, muchachos, cuando su esposa esté así, no endemoniada, pero esté alterada, bla, 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 dígale así, ellas no me están mirando ahora, dígale así, qué linda te ves cuando gritas. Porque los ojitos te dan vueltas así, el pelo como doña Florinda se te para todo. Qué linda cuando gritas así. Venga que le doy una. No me toques, venga, no me toques, venga. Bueno. Y nació Jorge. Bueno, no. ¿Me siguen? Pongámonos serios otra vez. Samuel y yo, distancias. Pregunto, ¿hasta cuándo mantendremos estas distancias en nuestra propia familia? ¿Cómo se arregla esto? Orando, reprendiendo, decretando. Sí, acérquese. Y una vez que se acercó, lo abrazó. ¿Bien? Lo besó, lo olió y lo bendijo. Puso de rodillas y lo bendijo. Si este Jacob no merece que lo bendiga, pero este es su hijo. No cambió ese día, cambió después. No lo vio Isaac, pero su hijo cambió. Y en su nombre se fundó Israel, nada más ni nada menos. Entonces, puso sus manos y dijo, eres mi hijo, no eres mejor ni peor que ninguno de los demás que el Señor me ha dado. Tu vida es una bendición para mi alma. Es el padre que bendice a su hijo. Tu futuro no es corto ni es incierto. El nombre que portas es el nombre que determina tu destino. No tengo claro, digo como padre, si serás pastor, misionero, cantor. Sí tengo claro que serás voz del Señor. Tu voz será recia, será firme, y tus gestos serán cargados de amor. Trascenderás las naciones, no solo la frontera de tu pueblo, sino los pueblos que no imaginan. Samuel llegará con una palabra del Señor. Serás un hombre de bien. Te aplaudirán en los altos escenarios, porque serás un hombre pensante, de códigos, de morales y de éticas ciertas, seguras, profundas, indefinidamente cristianas. Serás de bendición como el buen olor es de bendición en las sociedades que huelen mal. Era un privilegio para nuestra familia decir, ese es el pequeño hijo que ha levantado el Señor, el que vivirá muchos años, el que le irá bien y hará que a otros les vaya mejor. Y una vez que Isaac pronunció la bendición sobre su hijo se puso de pie. Entonces dejó en su mano una prenda. No es mucho el dinero porque el viejo se está muriendo y ya no tiene que dar. Pero de hecho, jamás nunca olvidarás ese billete. Porque ese billete, ese reloj, esa chamarra, ese recuerdo hará que jamás olvides que un día yo creí que eras bueno, que ibas a vivir como un buen hombre. Así las cosas en el nombre del Señor
Vete y sé feliz para la gloria del Señor. Gracias, Señor. Abracen a sus hijos. Inclusive al Barrabás, que se convirtió en eso. Abraza a tus hijos. Yo sé lo que le digo. Nos ha dolido esto en nuestra familia. No soy un pastor que te cuenta sus éxitos porque no tiene dolores para contar. No sé cómo son muchas familias de pastores. Quisiera que algunos de mis hijos sirvan mejor al Señor, su relación conmigo fuera mejor. Por alguna razón no es así, pero al final otra vez siempre es lo mismo. Llamado del Señor es a mí para que bendiga a mi hijo. Él un día va a cambiar y va a volver a casa. Y aquí está tu hijo, papá y mamá, los pequeñitos, o está el grande. Hasta aquí llego con mi participación. Lo que ocurra de ahora en más dura 3 minutos o nos quedamos hasta las 4 de la mañana. Pero vete, busca a tu esposa, juntos, agarra a tu vieja. Bien, y usted abrace a su cuchicuchicú, como dijimos ayer. Traigan a sus hijos. Papá, no mamá, papá. Pon tus manos sobre tus muchachos. Pon tu mano sobre tu hija y tu hijo. Determina lo mejor para su futuro. Nada vale más que eso. Y si puedes, deja una prenda, deja un regalo, deja un presente, para que nunca más se olviden que lo que hiciste no fue un juego ritual. Lo que hiciste determinó los mejores días de su vida, porque Jacob dejó de ser usurpador y se convirtió en un hombre que lucha. Yo voy a orar y luego de la oración hacemos esto espontáneamente. Únete a tu familia. Bendigan ahora mismo a sus hijos. Y aseguro que este lugar va a explotar de presencia de Dios, porque no hay nada mejor que la oración en unidad, hecha por una familia que reconoce sus diferencias, que pide perdón por haber hecho eso, pero que se bendicen sabiendo que lo mejor que puede ocurrirnos es que nuestras familias sean bendecidas. Oro, y si gusten, sigan sentados ahí bien carnales, y si no, búsquense. Padre, oro en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. He tratado de alguna forma, mi Señor, de modelar tu palabra. Ahora, oh Dios, aquí permaneceremos 10 minutos o muchas horas, pero los padres se acercan a sus hijos y junto con sus esposas abrazan a sus pequeños, imponen sus manos sobre ellos. Hazlo aquí en esta noche. Vete luego y hazlo con tu hijo que no llegó y está lejos. Si usted no tiene papá o mamá aquí ahora, busca al pastor de la casa, busca un líder, a una líder de la casa, y juega como si fueras el hijo y espera la bendición que es soltada sobre tu vida. Oro en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Rompe, Señor, nuestras distancias. Rompe, Señor, las cosas que nos hacen daño. Únenos más que nunca. Sana nuestras heridas. Señor, acércanos. Ayúdanos al beso. Ayúdanos a ser demostrativos. Danos padres que abracen a sus familias. Danos hombres afectuosos y tiernos. Señor, tú lo puedes hacer. Y ahora haremos tu palabra realidad. Ahora bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a nuestros hijos. Celebro una noche de reencuentro familiar. Celebro una noche de bendición familiar. Ayúdanos, Señor. Luego de aquí, si falta uno de los hijos, llegar hasta donde él está, tocar su puerta y ese día no discutir y decir: hijo, vengo a bendecirte.
Vengo a hablar bien sobre tu presente y tu futuro. Vamos, háganlo. Háganlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias por sintonizarnos esta noche. Si te ha gustado este mensaje, dale like. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones a tiempo. También te invitamos a nuestros servicios online los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30. Nuestra iglesia en servicios presenciales funciona los domingos. También tenemos actividad de lunes a las 5 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Hasta la vista.